La educación dominicana tiene un componente fundamental, importantísimo, que está relacionado con la forma incluso en que uno interpreta y ama a este país, la República Dominicana. La enseñanza de la historia. Dependiendo de cómo nos hayan enseñado la historia de la República Dominicana, interpretamos el pasado, los acontecimientos, los protagonistas de esa historia, las víctimas de esa historia y al final hasta nuestro futuro. Hemos tenido libros de historia muy idealistas en algunos casos, ensoñadores otros, medios religiosos una gran parte, desde José Gabriel García, que es el padre de la historiografía dominicana, hasta Jacinto Di Gimbernaro, hasta Fran Moya y los otros historiadores, Muquien, Adriana Sambén, que han escrito libros sobre la historia dominicana. Orlando Hinoa, que aunque no es miembro de la Academia de la Historia, tiene un libro en 2 tomos, el segundo tomo no ha salido todavía, que se llama Historia Dominicana, con documentos en cada capítulo sobre cómo se sustenta la historia, que son de verdad importantes. Hemos invitado a Adriana Muquien Sambén, directora, presidenta de la Academia Dominicana de la Historia, para hablar sobre cómo es que enseñamos historia. ¿Y es Muquien Adriana? Muquien Adriana, sí, Sam. ¿Cómo es que la enseñanza de la historia en República Dominicana? La Academia Dominicana de la Historia no interviene, es el Ministerio de Educación, y los libros se escogen como a conveniencia. Y hay gente que se ha hecho multimillonaria pero el problema escribiendo libros para... No es exactamente el texto, porque el texto es una consecuencia. Yo creo que hay un problema de concepción. Lo dije en un evento que organizó hace poco el Archivo General de la Nación con profesores y funcionarios medios de la Secretaría de Educación. Yo decía que la enseñanza de la historia se ha diluido en algo que se llama ciencias sociales. Entonces se llama ciencias sociales 1, 2, 3. Entonces ahí mezclan todas las ciencias sociales y la historia. Y la historia. El problema es que esos textos no le dan a los jóvenes la lógica de la cronología. Entonces, cuando tú pierdes la lógica de la cronología, tú no entiendes muchos procesos, porque los procesos se entienden cuando se van viendo la secuencia de los acontecimientos. Y en el caso de la historia no es así, que fue el gran pleito cuando Melanio Paredes, nuestro querido amigo, fue ministro de Educación, con los famosos textos integrados, con un docente que tiene todo desintegrado, porque ha estudiado, lo poco que ha estudiado ha sido fragmentado. Entonces, se ha llamado ahora ciencias sociales, donde se privilegia el área social, e incluso una de las discusiones que hay con el pensamiento complejo es que el pensamiento complejo dice que debe ser la historia el punto de partida de las ciencias sociales. De las ciencias sociales. Y no es así. Y no es así. Y lo peligroso que veo es que los niños no aprenden historia y tienen una confusión enorme con todos los procesos. Lo digo por mi nieto, que está él le pasó a 7º, y yo vi su texto de ciencias sociales, él me hizo varias preguntas para hacer una tarea, y yo me puse la mano en la cabeza y dije, señor, y es un colegio privado, no es un colegio, no es el texto oficial. Bien. ¿Quién decide los textos de historia que van a impartirse en las escuelas públicas? El departamento de currículum. ¿El departamento o el consejo de educación? Bueno, el consejo, pero currículum es que evalúa. Y sugiere al consejo, y el consejo aprueba. Porque mira, uno de los problemas que tenemos es, la historia siempre se ha enseñado mal. Desde nuestros tiempos, yo soy más vieja que tú, pero desde mis tiempos y después desde los tuyos. Primero nos enseñaron la historia románticamente, después nos enseñaron la historia memorísticamente, y así ha seguido. La historia no se ha enseñado como un instrumento para pensar. La historia, si uno la quiere enseñar bien, es un instrumento para pensar, donde tú a los jóvenes le trata de poner las diferentes posiciones que hay sobre los hechos que estudian. Yo soy de las críticas del currículum por competencia que tiene la Secretaría, el Ministerio de Educación, que no fue ahora en esta gestión, hace mucho tiempo que se está discutiendo eso. Incluso hubo mucha discusión y la pregunta es,
todos tenemos que aprender las mismas competencias. Cuando tú y yo somos distintos y tú tienes unas fortalezas que yo no tengo y yo tengo unas que tú no tienes. Pero me inquieta muchísimo que los bachilleres que salen de la educación dominicana, tanto del nivel público como del nivel privado, no tienen conocimiento de la historia. No, porque y además tampoco conocen la historia contemporánea. Los últimos 100 años no tienen absolutamente ningún dato. Así es. Y lo peor es que los jóvenes no solamente no les interesa por la forma como se enseña, sino que además está diluida en una cosa que se llama ciencias sociales. Y los profesores que enseñan historia, ¿conocen historia? Mira, en ese sentido se ha mejorado mucho. El Ministerio de Educación, gracias al 4%, ha hecho que muchas universidades realicen programas de formación histórica. Yo me dirigí una especialidad en historia, también una en ciencias sociales, pero la de ciencias sociales no era para enseñarle el currículum, sino para que vean a las ciencias sociales de manera integrada y cómo ha variado la conceptualización de las ciencias sociales. Quizás fue muy alta para el nivel de los profesores, pero se dio. La maestría en historia, también yo la coordiné, la madre y maestra, y había muchos docentes. Tristemente, habían 52, de los cuales 15 eran de la madre y maestra, el resto era del sector público. Y de ese sector público solamente se graduó un 30%. Bueno, pero se ha hecho inversión en formación, en historia y con trabajo de investigación, con tesis. Cuando en una escuela se discute un tema de un personaje conflictivo de la historia dominicana, por ejemplo, Lilis, Buenaventura Báez, Pedro Santana, son, por supuesto, personajes controversiales. ¿Cuál es la versión oficial que se ofrece de ellos? Normalmente es la versión tradicional, en contra, no crítica. No crítica. No crítica, no por crítica. Supuesto. Pero en mi texto, que todo lo mío ya tiene 15, 20 años, fue publicado en los 28. Pero es de historia. 20 años. Pero es de historia. Y llegó claro, hay avances en investigaciones. No, pero por ejemplo, llega hasta Leonel, hasta el primer periodo de Leonel, hasta el 2000. O sea, porque yo lo hice en el 98, pero podía terminar hasta ese periodo, por lo menos. Pero tu texto fue parte de la educación pública. No, no, lo cogieron como referencia. Como referencia. Pero en mi texto, por ejemplo, yo pongo, si se habla, por ejemplo, de los indígenas, yo pongo textos de un lado y del otro lado, para que los muchachos aprendan. Porque en el conocimiento es que tú puedes tomar tu decisión. Problematizar. Sí. Si tú ves en mi libro de texto, tiene posiciones de un lado y de otro. Por ejemplo, cuando se habla el tema de Camaño, por ejemplo, yo hablo de las guerrillas en América Latina, hablo del Che, entonces pongo texto de Camaño, pongo texto de los que están en contra, porque es una manera de tú enseñar a pensar, porque el tema no es aprenderse los textos, el tema es que el estudiante aprenda a pensar y que haga su propia opinión. Y que entienda el proceso en el que se da. El proceso en el que se da y el contexto en que se da. Bien, es interesante y este tema lo vamos a seguir discutiendo durante toda esta semana con especialistas, historiadoras e historiadores de la Academia Dominicana de la Historia, porque nos interesa muchísimo poder aportar algún tipo de idea que ayude a que las familias vayan también construyendo su propia historia que aprenden sus hijos al margen de lo que le enseñan en la escuela. En un momento retornamos en este diálogo con Mukien Adriana Sambén. Mukien Adriana Sambén es la presidenta de la Academia Dominicana de la Historia y tiene la condición de ser la primera mujer en una sociedad machista de historiadores, hombres que han dirigido siempre la Academia, en presidir la Academia Dominicana de la Historia. Luego de 80 años, 86 años de haberse creado la Academia Dominicana de la Historia, una mujer, que es Mukien, comienza a dirigir esa academia de hombres. Una mujer dominico-china. Dominico-china, ¿verdad? Que eso es muy importante. Sí. Pero ustedes son dominicanos, de pura cepa, santiagueros, todos. Pero entonces, es una condición, y más, yo lo quiero recalcar en esta situación que vivimos,
en la actualidad, y sobre todo con mi posición, tú lo sabes a través de mis artículos, con respecto a la famosa sentencia del tribunal. Mira, yo te voy a decir algo, desde antes de Bernardo Vega, había un movimiento de que yo asumiera la presidencia de la academia. Durante ese momento, cuando eligieron a Bernardo, yo dije que no, porque yo estaba en unas condiciones de salud muy frágiles y no podía. Bernardo sustituía a Fran Moya al frente de la academia. En el periodo moderno de la academia, los presidentes han sido la transición, que fue Campillo Pérez, Julio Genaro Campillo Pérez, que dio apertura a la academia, porque ese es un gran mérito de Campillo. De Campillo. Yo entré como miembro correspondiente por Campillo Pérez. Era un círculo muy cerrado. Cerrado y cerrado. Cerrado. O sea, que ni siquiera se abrían las puertas. Era cerrado. Campillo Pérez hace la transición. Después lo asume Roberto Casá. Roberto Casá, sí. Después de Roberto Casá, que hizo una labor encomiable, en ese tiempo era muchísimo dinero, creó el Fondo Patrimonial porque la academia no tenía nada. Sí. El Fondo Patrimonial que lo aportaron los empresarios. Sí. Eso nos genera unos intereses que como han bajado ahora no resulta mucho, pero en aquel momento sí fue importante. Ahí se concibe la historia del pueblo dominicano durante el periodo de Roberto. Después de Roberto lo asume José Ches Checo, que lleva la academia a los pueblos del interior. Y se hicieron muchos seminarios de historia local. De historia local. Que se perdieron con el tiempo. Después lo asumió Emilio Cordero Michel. Emilio Cordero, que hizo algunas actividades fuera de la academia, también trató de hacer seminarios internacionales, creo que hizo como 3, pero eran bastante reducidos. Pero Emilio recuperó la revista Clio. No, eso te iba a decir. Uno de los grandes aportes de Emilio es Clio, que sigue siendo hoy día el editor, y está al día. La revista está al día. Nosotros tenemos un semestre de atraso. O sea que es mucho decir. Qué bueno. Pero Emilio hizo un gran trabajo en ese sentido. Después de Emilio lo sustituyó Fran Moya Pons. Sí. Fran Moya renovó la parte física de la academia, la renovó y se ve decente. Sí. Porque el edificio está bastante viejito, tenemos que remodelar. Pero el gran mérito de Fran Moya es haber publicado muchas investigaciones desconocidas en República Dominicana. Sí. Fran Moya, por sus vínculos, comenzó a buscar primero las tesis importantes que norteamericanos habían escrito sobre República Dominicana. Sobre temas de República Dominicana. Y entonces se mandaron a traducir, y bueno, de hecho, hace una semana ya se puso a circular el libro de Richard Turris sobre Trujillo, que es un gran aporte y una visión distinta. Entonces, pero Fran Moya, además de eso, consiguió una donación fija, por eso la academia tiene un poco más de holgura económica. Fran Moya, aparte de eso, también ayudó mucho en la parte de infraestructura y operacionalidad de la academia. Se iba a construir un local para la Academia de Historia. Eso ha sido un sueño. Pero eso no se logró al final. El presidente dijo que sí, había un espacio para hacer eso. Sí, y así se ha quedado. Hemos llorado, tú no te imaginas. Después vino Bernardo Vega. Vino Bernardo. Sí. Bernardo trató también de remozar la academia, tratando de buscar otros espacios, pero su gran mérito es muchas actividades y la mayor cantidad de libros publicados. Ediciones de libros que habían quedado en la gaveta. En la gaveta, y nuevos. Nuevos libros que él incorporó. Se hicieron efemérides, yo era miembro de la directiva, pero yo he sido miembro de la directiva durante 15 años. Sí. Del único que yo no fui miembro de la directiva, pues no podía, fue de Emilio y de Roberto. Con Roberto, aunque no estaba en la directiva, yo lo apoyé mucho en la búsqueda de fondos para el Fondo Patrimonial. Entonces, vino Bernardo y la directiva me propusieron formalmente, y entonces el año pasado yo fui electa por unanimidad, sin mi voto. Por supuesto. Sin mi voto. Sí. Pero ya se sabe quién te va a sustituir en la Academia de la Historia, porque se entiende que el que está en la directiva, en la vicepresidencia,
es el siguiente. Él dijo que no, que aceptaba a la vicepresidenta con la condición de que no iba a ser presidente. Ese fue Adriano Miguel Tejada. Adriano. Yo entendía que era Adriano Miguel Tejada que iba a ser el próximo presidente de la Academia de la Historia. Él dijo, yo acepto la vicepresidencia como una manera de ayudarte. Por ejemplo, en estos procesos personales que yo tuve ahora con mi hermano Pincín, Adriano asumió las riendas de la vicepresidencia de la Academia. De la presidencia de la Academia, o sea, tomando decisiones en un momento que yo no estaba disponible. Pero no hay reelección en la Academia de la Historia. Son 3 años además. Si tú haces una reelección es para morirse, porque te toma mucho tiempo. Pero todos los miércoles, por ejemplo, hay actividades. Hay puesta en circulación, hay conferencias, se están continuamente revisando la membresía, se aceptan personas nuevas en los colaboradores. Los colaboradores constituyen una potestad de la Junta. Entonces, gente que son amantes de la historia, que quieren ser colaboradores, la Junta tiene esa potestad. De aceptarlo. Ahora bien, los miembros correspondientes y de número solo son electos por la Asamblea de miembros de número. ¿Esos son cuántos? ¿28? Ahora mismo somos 25, porque faltan 3. Algunos están inactivos por su condición de salud. Marcio, hay varios así, Tony y Abelino, están ya en condiciones de salud que no pueden ni siquiera subir escaleras, sí, no pueden subir escaleras. Entonces, bueno, durante este año nosotros hemos terminado los procesos que se habían iniciado, como por ejemplo, que es un gran proyecto importante, que es la biblioteca virtual. No es solamente una página web de la Academia, sino una biblioteca virtual donde se están digitalizando las principales obras de los historiadores y tú la puedes ver gratuitamente, completo en PDF. Yo, por ejemplo... estuve en el acto de presentación. Sí, claro. Y tú viste que eso fue un proyecto que nos apoyó económicamente y todavía nos sigue apoyando. Juan Vicini. Y Indotel nos va a ayudar en el mantenimiento, porque no es fácil el mantenimiento. Donándonos unos equipos, ya él dijo que sí, Juan José del Castillo Samiñón, y también prestarnos un técnico de ellos para que mantenga al día la página. Pero eso significa que en la página de la Academia Dominicana de la Historia vamos a tener textos accesibles, gratuitamente, que se pueden leer ahí mismo. Inextensos. Sí, completos. De aquellos historiadores que donen, que lo permitan. Que den su autorización, el tema de la propiedad intelectual. Por ejemplo, conseguimos que la familia de Morisi nos permitiera digitalizar toda la obra de Morisi. De Emilio Rodríguez de Morisi. Que es muy importante. Por ejemplo, yo autoricé ya los libros, Fran autorizó una parte, Bernardo autorizó todos sus libros, José Ches autorizó una parte, y estamos en ese proceso enviándole, y ellos mandan cuáles son los textos que quieren digitalizar. Por ejemplo, la revista Clio, como es de la Academia, está digitalizada. No hasta el último número, pero está como en 160 números. Qué bueno. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con la presidenta de la Academia Dominicana de la Historia, Mukien Sanben, quien está con nosotros, y agradecemos. Queremos hablar ahora del segundo Congreso de Historia Dominicana que se iniciará en los próximos días. Vamos a hablar de eso en un momento. El 12º Congreso Dominicano de Historia, que está dedicado al tema El Gran Caribe en el siglo XVII, Economía, Política y Sociedad. Está dedicado a la señora Vilma Benzo de Ferrer. Cuéntanos, ¿cuándo va a ser este congreso y cuáles son los temas que se van a abordar de manera específica por historiadores extranjeros y dominicanos? Así es. El siglo XVII es uno de los siglos más desconocidos del país. Hay apenas poquitico libro. Este libro, que él ya no es historiador, pero que ganó una vez el premio de historia, que se llama Las devastaciones de Osorio, de Fran Peña Pérez, que ahora está dedicado al béisbol. Está algún libro, prenovela, ahorita me acuerdo el nombre, está el libro de Fran Moya, uno
de sus primeras obras, y están recientemente los libros de Bernardo sobre Penn y Venables. Pero realmente el siglo XVII es un siglo desconocido. Yo que tengo tantos años metido en la historia, yo no me atrevería a exponer en ese siglo. Pero ese es digamos, el periodo de la historia de mayor pobreza de la isla. El siglo de la pobreza. El siglo de la pobreza, digamos. Pero bien. había por eso queremos ponerlo en el Gran Caribe, porque el siglo XVII fue pobreza para nosotros y riqueza para otros. Entonces, por eso es una manera de hacer una historia comparada. Entonces, hemos invitado y aceptaron muchos historiadores, algunos de gran prestigio. Tenemos 3 conferencias magistrales. Uno es de Herbert Klein, que es la conferencia inaugural, que es el día 15 de noviembre. ¿Hubo crisis del siglo XVII en las Américas? Ese es el tema. Ese es el tema. Muy bien, qué bien. El jueves comenzamos la parte ya formal de las mesas con una conferencia magistral de Stuart Schwartz, que es un gran de Yale. Él es uno de los grandes especialistas en ciclones, en la historia de los ciclones en el país. Él vino hace 2 o 3 años presentando su libro, y él va a hablar sobre la historia del azúcar, Brasil y el Caribe portugués, y el Caribe y los vínculos con el Caribe. Y la tercera conferencia magistral de cierre es de Amadeo Julián, que tú sabes que se ha dedicado toda la vida a trabajar el siglo XVII y el siglo XVIII. Entonces tenemos en el Inter una serie de historiadores. Por ejemplo, viene de la Universidad de Uninorte en Barranquilla, Antonino Vidal, que es un gran especialista en el Caribe colombiano. Viene Esteban Miracaballo, que es de Sevilla. Vienen de Puerto Rico, vienen... Préstame, porque se me están olvidando algunos nombres. No, veo que está también dominicano, está Natalia González. Viene de Cuba, Arturo Soregui. Viene David Stark, de la Universidad de Valley State. Viene, te dije, Esteban Miracaballo, Francisco Moscoso, yo voy a decir Pancho, porque lo conocemos como Pancho Moscoso. Genaro Rodríguez, que es dominicano, pero ha dedicado toda su vida al siglo XVII, aunque vive en Sevilla, lo consideramos nuestro, porque él es miembro correspondiente. Además que Genaro tiene algunos artículos en la historia general del pueblo dominicano. No solamente tiene libros sobre el siglo XVII y el siglo XVI. María Isabel Paredes, Luis Rafael Burset de la Universidad Carlos Albizu, Milagro Flores, Román del Comité Científico Internacional sobre Patrimonio Militar. Entonces vienen otros, Pablo Crespo de la Universidad Interamericana, y dominicano, por supuesto, Fran Moya, Bernardo Vega, como dije, Amadeo Julián. Natalia González. Natalia no va a exponer. ¿No va a exponer? No, Natalia de la comisión. De la comisión. Es que te digo que el siglo XVII no todo el mundo sabe. Joan Ferrer, que es un genealogista, nieto de doña Vilma. También viene, Wenceslao Vega y Bernardo. Bien, eso se va a iniciar el 15 de noviembre. 15 en la noche, a las 8 de la noche, en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Se van a hacer los 3 días. Estaremos todo el jueves con todas las mesas de trabajo, y estaremos el viernes con las mesas de trabajo, y tendremos el acto de clausura. Hemos conseguido apoyo de las empresas. Gracias a Dios, las empresas nos han ayudado mucho. Mucho. ¿Por qué una institución con 86 años apenas ha podido realizar 12 congresos de historia? Óyeme bien. Los congresos de historia comenzaron en el Museo de Historia y Geografía, y cuyo iniciador fue José Checheco, en los años 80. Ches hizo 2 o 3 congresos, Vilma hizo como 7 congresos, y el último lo hizo Héctor Luis Martínez hace varios años, y por eso, como se dejaron de hacer, la academia lo asume como suyo, aunque integra el museo como parte de sus patrocinadores, que es Miguel de Camps, el director, que es también colaborador de la academia. Sí, que lo vamos a tener aquí. Realmente no es la academia la que lo organiza. Lo que pasa es que el museo está cerrado, está ahora en un proceso de ver cómo se renueva el patrimonio que hay ahí, y por eso la academia asumió la realización de este congreso. En el caso de Miguel de Camps, ¿es un miembro de la academia o un colaborador? Colaborador de la academia. Tiene un libro que ganó un premio nacional de historia que se llama El Criollo, sobre Juan Sánchez Valverde. Lo dedicamos a doña Vilma, porque doña Vilma Benzo realmente fue la que
llevó los congresos a sus más altos niveles. Claro, ella como empresaria, esposa de empresario, ayudó y motorizó y movilizó muchas cosas. Y realmente realizó unos congresos espectaculares. Ella como administradora es excelente y motorizó mil gente. Pero esto es una actividad abierta para el público, claro que sí. Los 3 días. Los 3 días, pero vamos a pedir una contribución porque cuesta. Hemos conseguido dinero del empresariado. Para los profesionales 1,000 pesitos, que incluyen los materiales, los almuerzos, los refrigerios y todo. Cuando hablan de los materiales, que es el programa y alguna otra, ¿va a haber conferencias que se van a entregar? Vamos a entregar el CD. El CD, digitalizado entonces. Sí, vamos a entregar la ponencia y a los que pagan eso le vamos a hacer una revista dedicada a eso, se le va a entregar. Ya. Y también está todo, porque sabe la logística que eso conlleva. Pero implica que hay que inscribirse, previamente. Previamente, los estudiantes 500 pesos. Ya. Y pueden hacerlo en la academia o en el Centro de Estudios Caribeños de la Pucamaima. De la Pucamaima, que es el que donde está... yo dirigido. Donde tú diriges, que está dedicado a Fran Moya. No, la cátedra. La cátedra es que está dedicada a Fran Moya. A Fran Moya Pons. Qué bueno. Me alegra, Muquien, porque esto de algún modo reaviva el interés por los temas históricos, y mucho más si es para discutir un siglo como el 17, que no se conoce, que es un siglo que se conoce muy poco, porque es, en definitiva, la época en la que, bueno, yo recuerdo el libro de Pérez, de Fran Peña Pérez, que es el libro sobre la miseria la miseria, sí. Se llamaba así, las devastaciones de Osorio. Sí. Porque después de las devastaciones es que se produce el siglo de la miseria. ¿Por qué las devastaciones? Porque por una decisión del rey se trasladaron Montecristi, Puerto Plata, Vallaguana y Vallajá. Y se crea Monteplata y Vallaguana. Pero sí, concentraron, imagínate en aquella época que no había carretera, trasladar a pie niños, el ganado y bienes, todo se perdió muchísimo. Entonces le pegaron fuego a toda esa banda. Y entonces lo concentraron en el sureste del país. Por eso se llama el siglo de la miseria, y de ahí es que viene la incursión de los piratas ingleses y franceses. Y holandeses también, porque había también... Pero los holandeses es menor, porque yo escribí unos artículos en la serie que tengo en el Caribe, sobre el Caribe holandés, que yo lo conocía poco. Los holandeses no incursionaban tanto en eso, ellos eran más comerciantes. Ellos lo que hacían era negociar con los otros piratas e irse a llevar ese comercio. Bueno, Muquien, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Tienes que volver, vamos a seguir discutiendo los temas de historia. No, y yo quiero volver para hablar sobre el Caribe. Vamos a hablar del Caribe. Porque el Caribe somos una isla, una media isla o 3/4 de isla, colocada en el centro del Caribe, y lo desconocemos. Así es. Y aunque esto parezca ser de historia, estamos hablando de la actualidad también. Pues eso tiene muchísimo que ver con el futuro, con los años que han transcurrido y con las decisiones. Por ejemplo, separar a la isla en 2 partes, por ejemplo, una ocupada por haitianos y otra por dominicanos, es parte de esa historia. Claro. Por supuesto. Claro. Qué bueno. Muchas gracias, Muquien. ¿Tú querías decir finalmente? No, yo decía que en el Caribe, por ejemplo, ¿por qué no nos quiere CARICOM? No es solamente por el tema haitiano, es un problema de asimetría en todas las proporciones. Entonces eso tiene otra fuente. Sí. Que obviamente lo encontramos en la historia. Muchas gracias también a ustedes por la compañía en este diálogo sobre temas históricos y actuales.